Estos casos envuelven extorsión, soborno, evasión contributiva, encubrimiento y privación del pueblo puertorriqueño de sus servicios públicos honestos. Ambos, Acevedo Vilá y de Castro Font, utilizaron su posición para lucro personal y para adelantar sus aspiraciones políticas en violación de la ley. Ambos, Aníbal Acevedo Vilá y de Castro Font, se han dado vida de lujos y privilegios por encima de su capacidad financiera a costa de otros. Ambos, Aníbal Acevedo Vilá y de Castro Font, se cantan inocentes y utilizan cada oportunidad para atacar a todo aquel que le haga frente a la corrupción que desgraciadamente todavía integra nuestro gobierno. Ambos están hoy en libertad bajo palabra. Ambos, Aníbal Acevedo Vilá y de Castro Font, han arremetido contra mí con acusaciones falsas y ataques infundados. Ambos, Aníbal Acevedo Vilá y de Castro Font, deben renunciar a sus posiciones públicas y a las aspiraciones por las mismas razones. Hoy les reitero a ellos dos, a Acevedo Vilá y a de Castro Font, y al pueblo puertorriqueño, que les voy a hacer frente a los dos. Y a todo aquel que le falte la confianza a los puertorriqueños. Mi gobierno no tolerará ningún acto de corrupción, venga de donde venga, azules, rojos, azules, o rojo, verde o naranja, el color que sea. Frente a esa encerrona que nos obliga a mantener a De Castro en la papeleta, tenemos que buscar una alternativa que evite las confusiones de nuestros electores y que le aseguren al Partido Nuevo Progresista el control del Senado, para que podamos desarrollar en equipo la obra de gobierno que Puerto Rico tanto necesita. Le he solicitado al presidente del Senado que luego de haber despojado a De Castro de la Comisión de Reglas y Calendario, procure celeridad y rectitud en el proceso interno que lleva a cabo la Comisión de Ética del Senado. Como partido vamos a continuar la estrategia de solicitar el voto íntegro en las 3 papeletas. De esa manera evitaremos confusiones y errores en la votación que puedan poner en riesgo el control del Senado. Como presidente del partido y de la conferencia legislativa, le aseguro al pueblo progresista y al pueblo puertorriqueño que haré todas las gestiones necesarias para que De Castro no ocupe el cargo de senador. Una vez el partido haya logrado el triunfo senatorial en las elecciones y hayamos asegurado ese escaño, ejerceremos todas las facultades constitucionales, y en este caso el Senado lo hará como único juez de la capacidad legal de sus miembros para evitar que De Castro ejerza su cargo. En ambos casos, las autoridades federales le presentaron a 23 puertorriqueños y puertorriqueñas evidencia que los implica a ambos en estos casos serios de corrupción. En ambos casos hay correo electrónico de ellos en actos de corrupción. En ambos casos hay grabaciones. En ambos casos lo tienen con las manos en la masa. Y tenemos que entender que cuando una persona está acorralada de esa forma, pues es capaz de cualquier cosa. Que utilizar la autoridad del Estado para tratar de crearle casos a individuos, personas en la sociedad por razones políticas. Y le estoy advirtiendo a Acevedo Vilá y al secretario de Justicia de Acevedo Vilá que eso es corrupción y violación de derechos civiles y que se paga con cárcel. Que tengan mucho cuidado los dos. Es que hay unos señalamientos sumamente serios de delitos de soborno, extorsión, utilización del Senado del PNP para adelantar agendas privadas a cambio de dinero. Estos señalamientos son sumamente serios por 2 razones. Primero, por su propio contenido, pero en segundo lugar porque estamos hablando de la persona más poderosa en el Senado PNP en este cuatrenio. Estamos hablando de la persona que representó los intereses de Luis Fortuño en este cuatrenio en el Senado hasta hace tan solo mes y medio. Así que desde esa perspectiva, sí, todo lo que está planteado son asuntos
sumamente serio, porque estamos hablando, vuelvo y repito, de la persona que todo el mundo sabía que se le había delegado el poder por Luis Fortuño y Kenneth McClintock de fundamentalmente decidir qué se aprobaba y qué no se aprobaba en el Senado durante los pasados 4 años. Él, Luis Fortuño, tiene que descargar esa responsabilidad de explicarle al país por qué se depositó esa confianza extraordinaria, prácticamente sin ningún control sobre esa persona. La presencia del senador de Castro Pons en la papeleta del PNP le crea un gran problema a ese partido. Obviamente ese partido institucionalmente hizo lo que estuvo en sus manos para sacarlo de la papeleta, pero ahora tienen el serio problema de que es su candidato, uno de sus candidatos a senador por acumulación. Y el PNP en ese sentido tiene una responsabilidad de ver qué va a hacer con este asunto. Quiero decir en tercer lugar que yo quiero hacerle un emplazamiento público tanto al gobernador de Puerto Rico y candidato a la reelección Aníbal Acevedo Vilá, como al candidato a la gobernación y comisionado residente, el licenciado Luis Fortuño, un emplazamiento público para que de una vez y por todas acepten nuestra propuesta de financiamiento público exclusivamente de las campañas políticas, solamente con fondos públicos limitados, lo que le ahorraría $16 millones el año electoral al pueblo de Puerto Rico. Creo que tanto en el caso del gobernador Acevedo Vilá con sus 24 acusaciones, como en el caso del senador de Castro Pons con sus 32 acusaciones, es muestra más que suficiente de que esos dos partidos han participado históricamente de esquemas de financiamiento privado e insisten en que las campañas políticas sean financiadas con fondos privados. No hay la menor duda de que si nosotros en este país hubiésemos prohibido que empresarios, personas que después van a pasar factura a la legislatura con senadores inescrupulosos como de Castro Pons, que según se alega, y tendrá que defenderse por supuesto, según se alega cobraba por pasar legislación, sobornaba, etcétera. Eso tiene su origen en el financiamiento privado. Y en el caso del gobernador, según se alega también, varias de las acusaciones que tienen que ver con esquemas de corrupción, y yo no voy a adjudicar si es inocente o es culpable, pero ciertamente, cuando buscamos en el fondo, tiene que ver con lo mismo. Los dos partidos que se han turnado en el poder han pecado de lo mismo. Y desgraciadamente, cada vez que el Partido Independentista Puertorriqueño ha hecho la propuesta de que solamente sean fondos públicos limitados, pagados por el Departamento de Hacienda, con facturas, etcétera, las han rechazado, y por eso yo le hago hoy un emplazamiento público al gobernador Acevedo Vilá y al comisionado residente Luis Fortuño para que acepten de una vez nuestra propuesta, y que no solamente eso, sino que se limite la campaña a un periodo de tiempo menor. Este pueblo ya no aguanta más, y mucho menos las expresiones arrogantes de una persona como de Castro Pons, que dicho sea de paso fue el autor de este proyecto para prohibir que se utilizaran fondos públicos para campañas de legisladores. Miren ahora dónde está la persona que con toda la arrogancia y su actitud prepotente en todo momento ha dicho que él es inocente. Que se defienda ahora, vamos a ver lo que tiene que decir. Me imagino que el pueblo de Puerto Rico sabrá lo que tiene que hacer desde el punto de vista electoral con personas como esa. La determinación del tribunal que decidió que él se quedara, fíjate que según esa interpretación le corresponde a él como persona, como candidato, siendo miembro del PNP, quedarse con esa posición como candidato oficial a la reelección como senador por acumulación. Así que desde el punto de vista de esa interpretación le correspondería a él, pero entonces el PNP tendría que cuestionar ese principio de si es al PNP al que le corresponde la institución, en este caso un partido político, o si es a la persona. Y por eso es que mis abogados me dicen que está por verse lo que va a ocurrir, qué tendrán que decir los tribunales desde el punto de vista de interpretación. Y eso evidentemente llegará. Lo que estamos diciendo
es que esto no es un asunto que tenga que ver solamente con este cuatrienio. De hecho, una de las cosas que se menciona, y escuché admitirlo públicamente a un legislador del Partido Popular esta mañana, específicamente a Héctor Ferrer, admitir que esto trae cola en el caso de Castro Pons desde que él era miembro del Partido Popular. O sea que aquí estamos hablando de un proceso que no solamente tiene que ver con los pasados 3 años y medio, tiene que ver con años anteriores, tanto bajo la administración del principio de este siglo de la señora Calderón como todo ese cuatrienio de los años 90, incluyendo el periodo en que De Castro Pons era miembro del Partido Popular. Oiga,